Y bien, amigas y amigos, seguimos en su espacio Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Hemos tenido muchos invitados de calidad que han pasado por esta tribuna, pero este en sentido particular tiene alta significación para mí. No solamente porque compartimos la sacra profesión de la arquitectura, sino porque él la ha llevado a un nivel generalizado que lo ha constituido, a mi modo de ver y dicho con responsabilidad, en el mejor director de planeamiento urbano que ha tenido el Ayuntamiento del Distrito Nacional por los últimos 25 años, y ya rebasando las fronteras de la municipalidad, es un autor que ha puesto el urbanismo y la arquitectura de República Dominicana y continental en todo lo largo y ancho del espacio arquitectónico sideral. Con nosotros el arquitecto Mayo Banek Suazo. Hermano, bienvenido a su espacio. Gracias, gracias. Su eminencia reverendísima del micrófono. Tendré que decirle el sumo pontífice de la arquitectura. Eso es que Khalil me quiere mucho, señores. Es recíproco, es recíproco. Señores, Mayo Banek hemos querido invitarlo porque, aparte de su condición de urbanista y director de planeamiento urbano, es autor y ha escrito un libro que se ha constituido en un referente ya al momento de lo que es el urbanismo latinoamericano, porque él cuenta en ese libro del que hablaremos, La Primada, lleva por título toda la historia del urbanismo en el nuevo continente, empezando por República Dominicana, acá la ciudad de Santo Domingo, lo que implica el punto de partida de todo lo que es urbanismo en este hemisferio, pues, del globo terráqueo. En ese contexto, Mayo, quiero que dividamos esta conversación en dos sentidos: el urbanismo y el libro. Empecemos por el urbanismo. ¿Cuál es la situación actual del urbanismo en la ciudad de Santo Domingo y en República Dominicana en sentido general, donde parece que hay una nueva conciencia o un despertar por esta arquitectura para todos que es el urbanismo? Sí, mira, desde hace 15 años nadie hablaba de urbanismo, nadie hablaba de desarrollo territorial, de ordenamiento del territorio. Eran temas tal vez manejados con mucho cuidado por personas que tal vez eran los eruditos o son los eruditos, fueron en su momento las personas de más conocimiento, pero era un tema, un tabú del que casi nadie hablaba porque era desconocido. En los últimos años, y a raíz de las mismas situaciones que se van dando con el cambio climático, la importancia de desarrollar cada día proyectos que estén más apegados al desarrollo sostenible, nos ha dado a entender una conciencia ciudadana que anteriormente tal vez no existía. Tradicionalmente hemos escuchado que la ciudad de Santo Domingo ha crecido sin planificación, que hemos crecido sin ningún tipo de control y que ha sido de manera desordenada. Y si bien es cierto, hay que apegarnos a lo que es la historia, hay que conocer la historia para poder entender ese comportamiento. Y es básicamente eso, desde su fundación hasta la época, cuáles acontecimientos han venido sucediendo que han incidido en ese crecimiento y qué se ha hecho a nivel nacional o a nivel de lo que es la gobernanza municipal, la gobernanza estatal, sobre los establecimientos de leyes y de planes de desarrollo que realmente proyectan una ciudad que se ha ido consolidando en el tiempo. Y Santo Domingo ha crecido de manera horizontal y de manera segregada. Un fenómeno que se da mucho en las ciudades latinoamericanas en ese contexto. Entonces hay que entender el por qué ha crecido como ha crecido para poder aplicar o para poder promover un sinnúmero de propuestas que organicen un territorio ya consolidado, mucho más complejo de planificar, para poder desarrollar ya una ciudad mucho más organizada. Sin embargo, en la ciudad de Santo Domingo, a raíz de la ley 163-01, se estableció lo que fueron los límites que nos quedan como el Distrito Nacional, de poco menos de 100 kilómetros cuadrados, 94 y tantos. 91.58. Efectivamente, ¿usted ve? Entonces, ¿cómo ha quedado el Distrito Nacional en cuanto al tema urbanismo, su avance, su retroceso, o cuáles aportes pudiéramos citar que puedan contribuir en términos contemporáneos con este capítulo importante para la calidad de vida de la gente? Mira, el primer código constructivo se da en 1931, precisamente a raíz del paso del huracán San Zenón. Este código fue la primera normativa que regulaba básicamente lo que era el territorio. Ya a partir de la 675-44, que es la ley que todavía rige el tema del ordenamiento, de lo que es el urbanismo y el ornato en el país, crea ya las condiciones a nivel nacional, a nivel macro, que todavía está vigente. No es a partir del año 63, con la creación de la ley 6232, que crea las direcciones de planeamiento urbano que van a planificar lo que es el territorio. Este crecimiento que te hablaba, segregado, disperso y de manera horizontal, que se dio en Santo Domingo históricamente, provoca que en el año 2000, en el gobierno del presidente Hipólito Mejía, se crea la ley 16301,
que promueve una división territorial para lograr una mejor política administrativa que pudiera administrar el territorio, valga la redundancia, de manera más eficiente. Esto generó que se crearan los municipios Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, el Distrito Nacional como sede principal del gobierno y manejo prácticamente de lo que es el territorio, de la parte principal del territorio, que en este caso es el distrito, quedando el distrito reducido a 91.58 kilómetros cuadrados, que es lo que abarca la parte del distrito. Sin embargo, la provincia de Santo Domingo ya abarca una expansión mayor y por eso es que en ese momento, en el año 2000, se provoca la modificación y la división territorial que hoy conocemos como el Gran Santo Domingo. Hay algo importante y es que hemos visto un avance sistemático en lo que es la administración actual del Ayuntamiento del Distrito Nacional bajo la gestión de Carolina y contigo en planeamiento urbano, donde incluso hay un tema de unas nuevas normativas que promueven un uso intensivo del suelo, un tema del policentrismo y una serie de competencias que van a beneficiar mucho a la gente. ¿Pudieras compartir un poco con nosotros de esto? Sí, precisamente de eso conversábamos hoy en la vista pública que se celebró esta mañana sobre una de las ordenanzas, que es la del ensanche La Fe. En este sentido, lo que se está buscando es promover o generar una estructura de normativa que regule el territorio. Ya teníamos lo que era el plan de ordenamiento territorial, luego de la ley 168-22 que recientemente se aprueba por el Congreso y luego por el Poder Ejecutivo, entonces crea que es la Ley de Ordenamiento Territorial. Teníamos que también avanzar en lo que es un ordenamiento del territorio, una regulación del territorio, y es precisamente lo que se ha hecho. Básicamente trabajamos con un diagnóstico para conocer la realidad del territorio y en base a esa realidad entonces hicimos la propuesta, que es lo que está ya conociéndose en el Consejo de Registro. Mayovanex Suazo, director de Planeamiento Urbano, Ayuntamiento, Distrito Nacional, pero sobre todo arquitecto dominicano y autor. Hay un punto importante, hablabas de la Ley de Ordenamiento Territorial recién aprobada por el Congreso Nacional. En esa ley se habla del tema de los territorios. Sin embargo, un colega suyo y nuestro buen amigo Eric Torrejo, planteaba justamente en esa silla que usted está sentado, que el componente técnico está ausente de la mayoría de tomas de decisiones municipales porque muchas veces los arquitectos u urbanistas no tienen la popularidad política para convertirse en alcaldes. En tal sentido, pues él plantea la posibilidad de hacer como hay en Las Vegas, que hay el City Manager. ¿Estaría Mayovanex de acuerdo con que se insertar esa figura técnica por obligación, por ley, en las administraciones municipales? Mira, opinar esto yo entiendo que sería extemporáneo. Sí te puedo decir que eventualmente el nivel técnico que se han desarrollado en las diversas alcaldías ha sido muy eficiente. He tenido la oportunidad de compartir, sobre todo con los principales municipios que bordean lo que es el Gran Santo Domingo y otras provincias de importancia, y el nivel técnico ha avanzado bastante en el tema de la toma de decisiones y de la planificación como tal. Yo he tenido la oportunidad de estar en otras ciudades latinoamericanas y ver también lo que se está desarrollando aquí. Siento que tenemos que seguir avanzando, pero creo que se ha logrado mucho y se ha generado mucha conciencia y muchos técnicos hemos venido del sector privado para integrarnos a lo que es la función pública. El mismo Eric es un ejemplo de eso, para poder aportar, y eso es importante porque en la medida que nosotros vamos generando una mayor eficiencia en lo que son las políticas públicas en temas de territorio, así mismo vamos avanzando. Yo creo que posiblemente ya en un futuro sí podríamos hablar de un City Manager, pero al final de la jornada yo creo que nos falta primero ordenarnos, y luego que tengamos ya una ordenación del territorio mucho más eficaz, yo creo que sería una buena oportunidad para ir entrando en materia de la primada, tu libro. El paso del arquitecto sector privado que es exitoso, que diseña, que construye, a la administración pública, ese tránsito en Mayovanex, ¿cómo lo ha impactado? ¿Qué ha significado? Al principio fue un choque difícil. Yo que vengo del sector privado con mi compañía y la toma de decisiones muy de manera particular, en realidad el choque, yo llego y veo mi oficina y voy a arreglar unas cuantas cosas y fue una anécdota muy jocosa, porque cuando yo vine a ver, yo dije, pero espérate, yo estoy queriendo tomar las decisiones rápido, y realmente la experiencia ha sido extraordinaria. Trabajar en equipo, trabajar escuchando opiniones, generar estos debates que muchas veces se convierten en discusiones a veces fuertes, pero que al final
nos damos cuenta que varios técnicos estamos buscando lo mismo y en realidad es una experiencia, esa interconectividad con las distintas instituciones, el escuchar, el tener esa oportunidad de contar con esa participación ciudadana, porque uno desde el punto de vista técnico tal vez se ve o se crea una visión muy cerrada de lo que debería ser la ciudad, pero cuando vemos la realidad de la ciudad, en realidad tú ves que las tomas de decisiones son muy distintas a lo que tú vas planificando. Yo recuerdo que en la parte crítica uno escribía y hacía una serie de... Pero cuando entras aquí te das cuenta de que el juego no es lo mismo verlo desde las gradas que verlo desde el terreno de juego. Dicho en buen dominicano, no es lo mismo con guitarra que con violín. No es lo mismo. Tú tienes una experiencia previa en lo que es la parte pública porque fuiste formado militarmente. No obstante, tu manejo y tu estreno como servidor público ha sido con Carolina Mejía, que digo yo que ha sido una alcaldesa extraordinaria. ¿Qué significa Carolina Mejía para ti? Mira, te lo voy a definir en 3 palabras. Honestidad, sensibilidad y amor por lo que hace. ¿Y por qué te digo estas 3 cosas? Esa Carolina Mejía que vemos en la televisión muchas veces, en los parques, que se monta en una patineta, que corre con los niños, es la misma Carolina Mejía que nosotros vemos a diario, donde ella inyecta esa pasión que le inyecta a la ciudad, nos la inyecta a nosotros como equipo. Y de verdad que la experiencia ha sido de manera particular y sé que prácticamente todos mis colegas, directores de allá y colaboradores, vamos a coincidir en este punto. Carolina ha sido una persona, la alcaldesa ha sido una persona muy visionaria, con un amor por lo que hace y eso se refleja en los resultados que se han obtenido. Y yo creo que sin lugar a dudas tenemos en ella una alcaldesa dedicada, de mucha profesionalidad. Yo recuerdo que al principio del año una de las críticas que le hacían era que ella no tenía experiencia municipal y vaya que no tenía experiencia y los resultados que ha demostrado que han sido valorados por una población que en ese sentido también ha tenido esa sensibilidad. Pero realmente es un ser humano extraordinario, una persona que escucha, una persona que se integra y que se sensibiliza de los problemas que tiene a diario nuestra ciudad. Conversemos con Mayovanex Suazo, ya no el director de planeamiento urbano, sino el arquitecto autor. Ese libro que usted tiene ahí, por favor, que es La Primada, Génesis del Urbanismo en el Nuevo Mundo. Mayovanex, ¿de qué se trata esto? Mira, nosotros cuando nos hicimos arquitectos, siempre tuvimos la inquietud de trabajar el tema urbano. Me especialicé en una maestría en desarrollo urbano y territorial sostenible y también una maestría en diseño y planificación urbana. Esto me despertó la idea y cuando estaba en los procesos de investigación, siempre he sido muy curioso con estos temas, no encontraba un libro de la ciudad que hablara de la ciudad y su evolución como tal. Muchos libros muy interesantes de arquitectos, urbanistas, abogados, escritores, bastante interesantes, pero se enfocaban mucho en la parte arquitectónica o en la parte histórica. Y yo siempre entendía que teníamos que conocer a profundidad la evolución que ha tenido la ciudad de Santo Domingo, por ser no solamente una ciudad de principalía en lo que es Centroamérica y el Caribe, por no decir la principal ciudad, sino más bien por lo que representa para la humanidad la primada. Y por eso el nombre viene de la primada, al ser la primera estructuración organizada del Nuevo Mundo. Entonces esto me generó la inquietud de buscar cómo explicar el por qué Santo Domingo ha crecido, de cómo ha crecido y cuáles acontecimientos históricos, políticos, económicos, sociales han incidido en ese crecimiento. Y lo que hacemos aquí es un esbozo, no solamente a nivel cronológico, sino también a nivel gráfico, que va acompañado de una historia y de una evolución y entender mejor la problemática urbana que hoy tenemos. Y esto estamos hablando desde su fundación al principio de la colonización, lógicamente, hasta la fecha. Abarcamos un gran número de acontecimientos que han incidido de manera muy puntual en lo que ha sido este crecimiento y por entender más la realidad de nuestra ciudad. A tu modo de ver, Mayovanex Suazo, autor del libro La Primada, Génesis del Urbanismo en el Nuevo Mundo, ¿cuáles serían, si pudiera cifrarse a partir de lo que dice acá, este extraordinario trabajo, cuáles serían esos 3 acontecimientos que a tu modo de ver han impactado más en lo que es la conformación del crecimiento urbano de la ciudad de Santo Domingo? Indudablemente
hay que resaltar la llegada de Obando. Obando planifica, establece lo que son los primeros... Aunque usted es más dieguista. Ahí voy. Planifica lo que es la ciudad, y es la primera, lo que nosotros conocemos como la cuadrícula ubandina, ya sale, surge como un modelo de ciudad prácticamente para las demás ciudades. Esto es ciudad colonial, la cuadrícula que lo tenemos que conocemos ahí hoy en día como ciudad colonial, occidental. porque la fundación originalmente se establece en la parte occidental, que luego ya pasa a la llegada de Obando a lo que es la parte que hoy conocemos como ciudad colonial. Es un debate que he tenido con algunos expertos, y de verdad que lo pongo tal vez ahora aprovechando esta plataforma para ponerlo en la palestra. ¿Quién fue más importante para la ciudad? Si Diego Colón o Obando. Yo digo que Diego Colón, Obando en la planificación indudablemente fue el ideólogo de lo que hoy conocemos como nuestra ciudad. Sin embargo, Diego Colón, yo digo que fue uno de los que aportó más a lo que es hoy en día lo que conocemos como ese desarrollo urbano que tuvo en sus inicios lo que es la ciudad de Santo Domingo. Hablas de Obando, segundo evento. Las devastaciones de Osorio hicieron un gran daño, la invasión de Francis Drake. Hizo un gran daño realmente en lo que es el patrimonio original de nuestra ciudad, y todavía tenemos vestigios de lo que costó eso para nuestra ciudad de Santo Domingo. Otro acontecimiento importante también fue la llegada de la primera intervención norteamericana del 16 al 24, que incidió mucho en el crecimiento de la ciudad, que hasta ese momento era relativamente muy pequeña. Ya el tema de la ciudad, la expansión extramuro en el año de 1886 con Ulises Gerox, cuando se crea la primera expansión extramuro de manera formal. Ya existían asentamientos como San Carlos, Los Minas, que ya habían extrapolado lo que es la muralla, pero a nivel formal la primera condición fue indudablemente lo que es Ciudad Nueva, y luego la expansión de inicio de Gascue. Pero a partir de 1930, con el paso del ciclón San Zenón, es donde empieza la visión de ciudad moderna que en el régimen de Trujillo se empieza a establecer, y es donde empieza a organizarse una ciudad ya de manera con una planificación urbana más ordenada, más organizada, y que hasta el año 1961, luego de la caída, hubo un evento que también afectó mucho a ese desarrollo expansivo que existió en la ciudad, que es entre el año 1961, con la caída del régimen, y la inestabilidad política, social y económica que se genera entre el 61 y el 65. Ahí empieza la ciudad a expandirse de manera, en ese pequeño tramo de 5 años, a expandirse de manera segregada y de manera desorganizada, generándose muchos asentamientos informales que hoy todavía existen, ocupando muchos de los terrenos que eran de la familia de los Trujillo, de colaboradores cercanos al régimen, y fueron muchos huyéndole a la guerra, se fueron asentando de manera irregular, que todavía ha sido uno de los problemas. La división territorial ha sido también muy importante. En el año 2000, la ley 16301 empieza a organizar territorialmente lo que es, hay muchas personas que están de acuerdo o no con la forma, pero es una realidad que lo ameritaba, tal vez que hubiera sido así o de esta manera. Bueno, ya es un tema que podríamos poner en discusión, pero sí era muy necesario para el control y el manejo del territorio. Algo importante, Mayobanex Suazo, autor, arquitecto de La Primada. Este libro fue puesto en escena y fue pues oficializado nada más y nada menos que en la UNAM, Universidad Nacional de México. Esto fue en Distrito Federal. ¿Qué tal la experiencia de los mexicanos al ver por dónde empezó con este libro, El urbanismo del Nuevo Mundo? Bueno, antes que todo, gracias a Dios y por la oportunidad que se me dio de poder publicar este libro en la Universidad Nacional Autónoma de México, una de las más prestigiosas de Latinoamérica. Y luego que estaba allá me comentan que fui el tercer dominicano que publica un libro de manera oficial allá, y estar al lado de, guardando las distancias, claro está, de un señor llamado Pedro Enrique Ureña, para mí en realidad fue un honor y un orgullo poder representar y poder poner la bandera de nuestro país en alto en esta ciudad. Y desde que llegó, gracias a Papá Dios, fue todo un éxito. Allá se me quedaron 300 libros porque tuve que repartirlo en las distintas bibliotecas. Gracias al mismo Dios, hoy en día ya la primera edición se agotó en tan solo 30 días. Después de su primera edición, ya estamos esperando la segunda edición. Quedan unos pocos libros en la librería, pero ya prácticamente la primera edición está agotada
Y lógicamente cuando tú haces un trabajo que logras ese impacto, a mí particularmente me ha generado mucha satisfacción, porque yo no me considero escritor, yo soy un curioso, que esta es mi tercera obra, pero realmente ver los resultados de verdad que me llena de mucho. Cerrando, Mayobanex Suazo, hay algo importante. Tú eres no solamente, sí eres escritor de una materia muy importante para la vida, que es el urbanismo y demás, y eres charlista internacional. Has hecho un periplo por varios países hablando del tema del urbanismo. Pero quiero preguntarte, después de esto, que es un tesoro, ¿qué viene de Mayobanex? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Hay alguna obra en planificación? ¿Con qué vienes? Ciudad Real, Ciudad Ideal. ¿Cómo? ¿Cómo es esto? Es una novela, básicamente, que narra la vida de dos arquitectos. Un arquitecto que viene de un origen muy humilde, que logra crecer y avanzar en lo que es la arquitectura. Logra una beca en Cambridge, ya tenemos la incluso montado, ya estamos trabajando con la casa editora en Cambridge para graduarse en materia de urbanismo, y otro arquitecto de una de las familias más adineradas del país con una sensibilidad sobre el urbanismo social, que se gradúa y se va a Columbia University a trabajar en base a unas investigaciones sobre urbanismo social. Pasado el tiempo se juntan en un congreso internacional donde se conocen y forman una alianza estratégica que termina ganando el premio Pritzker de la arquitectura a nivel de investigación urbana. Excelente, Mayobanex. Finalmente, hermano querido, después de un libro como este, que tú aspiras a que todo el mundo tenga la sensibilidad urbana, ¿qué tú le dirías a esa sociedad dominicana sobre el tema del abordaje del urbanismo para hacerlo e incorporarlo como parte central de su discurso, de su reflexión y de su modo de vida? Mira, el urbanismo es parte de nuestro diario vivir. Yo creo que es una disciplina de múltiples profesiones, donde cada uno de nosotros, no solamente los especialistas en el área, sino más bien cada uno de nosotros como ciudadanos debemos aportar un grano de arena. Y cada vez más, sobre todo en esta etapa del cambio climático que nos ha afectado tanto a nosotros como país y a todo el mundo, es importante generar conciencia sobre nuestras ciudades y el mantener viva esa defensa de nuestro territorio. Yo creo que en la medida que nosotros fortalezcamos ese tema de educación ciudadana y de fortalecer lo que es la ciudadanía como tal, nosotros cada vez más vamos a tener mejores ciudades. Hermano, lo despido felicitándolo encarecidamente por este esfuerzo intelectual que crea, no sé si estás consciente o no, un nuevo mecanismo incluso de turismo, que es un turístico urbano, porque todo el mundo va a querer ver cuál fue la primera calle urbanizada de América que tú la planteas aquí, cuál fue el primer hospital psiquiátrico que lo planteas aquí, dónde empezó el urbanismo en América que lo planteas aquí. Te felicito, gracias por este obsequio, mi libro autografiado. Mayobanex Suazo, arquitecto, director de Planeamiento Urbano Distrito Nacional y autor de la primada Génesis del Urbanismo en el Nuevo Más Cerca. Llévatelo, Francis.